Si la primera página de tu historia es una porquería, nadie se va a tomar la molestia de pasar a la segunda. Si no enganchas al lector, estás condenado al fracaso. Es por eso que en este video vamos a enumerar las 7 peores cosas que puedes hacer a la hora de escribir el primer capítulo de tu historia. Y recuerda afiliarte al servidor de Discord que tendré en la descripción del video, para que así puedas estar al corriente de cuando hacemos directos en el canal y de los futuros proyectos que se vienen de aquí a un par de meses. Dicho todo esto, empecemos. Salvar al gato se refiere a que el escritor presente lo antes posible, al comienzo mismo de la historia, una cualidad del protagonista que lo haga empatizable y admirable, por muy mala persona o por muy despreciable que éste sea. Harry Potter es un huérfano desvalido, Ned Stark es un hombre honorable y Walter White es un genio cuyo potencial está desaprovechado, además de que tiene cáncer. Entonces, si esto es algo recomendable, salvar el gato, entonces hacer todo lo contrario sería matarlo. Cuando matas al gato, haces que tu personaje sea tan repugnante y detestable desde el primer momento que lo conocemos, que ya el lector no va a querer saber nada de él. Y el mejor ejemplo de esto es el Pajas. Rent a Girlfriend tiene una premisa que podría ser hasta interesante: un joven que se ve envuelto en el mundo de las novias de alquiler, pero justo tiene un protagonista patético, lamentable, pasivo y que se arrastra para recoger las migajas que le suelta una mujer que solo se interesa por su cartera. Es tan patético y provoca tanto asco que este personaje se ha ganado el odio generalizado de la comunidad, al punto de que todo el mundo lee esta poronga para ver las desgracias del Pajas. Así que no hagas como el Pajas. Trata de salvar al gato. Dale a tu personaje un momento, una cualidad de su carácter, un detalle que permita que la gente empatice con él. Si el lector conecta con el protagonista, tendrás el mejor argumento posible para que se interese por tu historia. Como me odio a mí mismo, tengo la muy mala maña de leer manga isekai, y el patrón de sus arranques es tan lamentable como repetitivo. Empezamos con un momento álgido, luego nos cuentan que nuestro protagonista es un reencarnado en este nuevo mundo, y nos sueltan el mucho texto de que si era japonés, de que si tenía una vida gris, pero que por lo menos era feliz jugando este juego de fantasía que lo obsesiona, y que justo ese es el lugar en el que termina su alma reencarnada. Y las explicaciones del contexto isekai me la pelan una barbaridad en el 90% de las ocasiones, y me imagino que eso también te pasará a ti. Son genéricas, redundantes y aburridas, y si te aburren, no lees la historia. Romper el ritmo de la narración con información insulsa es un problema en la estructura del relato, en particular cuando estás enganchando al lector. A este fenómeno también se le puede llamar infodumping o bombardeo de información. Es por eso que debes tener mucho cuidado con las dosis de información que introduces al principio de la historia. Esta verborrea es por sobre todo común en las novelas de ciencia ficción y de fantasía, por la sencilla razón que además de la historia, el autor tiene que presentar su mundo y sus peculiaridades. Un buen ejemplo de cómo tratar esta dosificación de la información sería con Dune. Todo el primer capítulo de la novela gira alrededor de la misma idea, de que Paul Atreides podría ser el Kwisatz Haderach, el mesías de este universo. Insisten e insisten en este único punto hasta dejarlo por completo claro. Ya luego se puede profundizar en la importancia de la especie melange, en las intrigas políticas que asolan la galaxia, la cultura Fremen o los conceptos filosóficos deterministas que aborda Herbert. Es como todo, primero es un dedito, luego haces espacio para dos, luego el tercero y ya por último metes el puño en... Aquí voy a soltar una opinión que no sé si será impopular, pero el comienzo de Berserk es tremenda basura. El primer volumen del manga nos muestra a Guts dando vueltas por allí, matando y fornicando monstruos por sus santos cojones. No es hasta el comienzo de la Edad de Oro que la trama se asienta, que se nos presenta en condiciones a Guts como personaje y entendemos en plenitud su aventura y su contexto, lo cual convierte a la Edad de Oro en uno de los momentos más épicos de la historia del manga. La Edad de Oro es el verdadero comienzo de Berserk tal y como lo conocemos, porque esta historia empezó demasiado pronto, y este es un fenómeno que se da más comúnmente de lo que se cree. El escritor ocupa las primeras páginas de su relato para contarnos la burda rutina del protagonista. Habla de detalles que no vienen al caso o de los antecedentes generacionales que llevan al conflicto, cuando en realidad
toda historia debería empezar en el instante mismo en que germina la semilla del conflicto principal de la trama, el llamado incidente incitador, el momento que cambia la vida del personaje para siempre. Por ejemplo, Dragon Ball comienza cuando Bulma conoce a Goku, pero el escritor, y tú también, necesita esas primeras páginas en las que está adentrándose por primera vez al mundo para conocer al personaje, para conocer el conflicto, para conocer el mundo que está construyendo, para dejarlo asentado en el papel. La cuestión es que luego debes editar esa parte porque puede ser muy útil y muy necesaria para ti como escritor, pero al lector se la pela una barbaridad. Y me da la impresión de que esto pasó con Muren Berserk. Me quiero recordar que incluso él mismo lo ha reconocido en entrevistas, de que en los primeros números del manga no tenía una idea muy clara de cómo quería avanzar la historia. Entonces eso explica estas aventuras random genéricas sobre Guts cazando demonios. Así que este tipo de cosas le pasa hasta a los más grandes genios de la historia. Así que no tengas miedo de esconder los rastros por los cuales tú como escritor entraste por primera vez a este mundo fantástico que estás construyendo. Otro error muy común que puedes cometer en el primer capítulo de tu historia es introducir demasiados personajes en muy poco tiempo. Solo imagina que en el primer capítulo del Señor de los Anillos Tolkien hubiera metido a Aragorn, mencionado a Gollum, tanteado el terreno de Rohan, detallado la situación política de Gondor con Denethor y también las migraciones élficas de Lindon y ya vaticinado la amenaza de Boca de Sauron. Sería demasiada información en muy pocas páginas. Tanta que, básicamente por economía del pensamiento, el lector se olvidaría de muchos detalles. Pero como Tolkien era un genio de la escritura, en el primer capítulo del Señor de los Anillos solo importan Gandalf, Bilbo y Frodo. Y si quieres un poquito Sam. Este atiborramiento de personajes suele ser una señal de ansiedad, de querer plantear todo el escenario sin mayores contemplaciones por miedo de que el lector abandone tu historia. Pero adivina, justo lo que haces para engancharlo termina por espantarlo, porque al lector se la pelan cientos de personajes tridimensionales, decenas de páginas del lore épico o un world building mesopotámico. Al lector le interesan las personas y sus luchas y sus motivaciones, y que estas últimas sean lo bastante fuertes como para atreverse a cambiar con tal de conquistar lo que bajo otras circunstancias sería imposible para ellos. Y esta misma ansiedad por introducir lo antes posible al lector en tu mundo de fantasía es lo que te lleva a cometer el siguiente error de este video. Uno de los consejos de escritura más trillados que puedes recibir es eso de muestra, no cuentes. ¿Pero eso qué significa? Es un axioma narrativo que defiende que cuando escribimos debemos tender a insinuar la historia, no solo a resumir la trama. Básicamente mostrar es ver una película, mientras que contar es buscar en YouTube un video en minutos que resume la misma película. Esto es problemático ya que extirpa la posibilidad de que el lector se sumerja en la obra. Toda obra artística funciona en base de un diálogo entre el autor, que usa signos y estructuras formales para dar un mensaje, y el lector, quien debe leer e interpretar dichos signos para recibir el mensaje. Y parte de la magia del arte es que este mensaje que se envía y el que se recibe pueden no concordar dependiendo de las interpretaciones, y eso enriquece la obra. Y si por contar ya no queda espacio para que el lector interprete la obra, para que intuya las ideas o siquiera pueda sacar una conclusión del texto, su rol en este diálogo se vuelve superfluo, así que abandona la obra. Esto ocurre todo el tiempo en el anime. Como tienen que rellenar metrajes con la menor cantidad de animación posible, suelen recurrir a monólogos y explicaciones larguísimas que dan todo el asco del mundo mientras ponen planos barridos o fondos medio pasables. Como ya dije en el punto anterior, esto ocurre porque el escritor está ansioso. Quiere introducir al lector en su mundo a toda velocidad, así que suelta estos resúmenes sin contemplaciones. O este fenómeno puede darse por algo que deja todavía en peor lugar al autor: creer que el lector es tonto. Porque claro, como yo soy un escritor y soy tan profundo y tengo tantas cosas de las cuales hablar y mi alma está torturada por culpa de este inmenso talento, tengo que aterrizar mis intrincados pensamientos filosóficos para que la vulgar plebe entienda algo de mi proceso creativo. Una arrogancia y un ego fuera de lugar. En primer lugar, tú no eres tan inteligente como pretendes decir que eres. Y en segundo, la gente no es tan tonta como a ti te parece.
Ellos también son capaces de entender sobre los grandes temas del corazón y las grandes tramas maestras, y ellos también han consumido muchas historias y quizás muchas más que tú, y ellos saben muy bien lo que quieren. Y en resumidas cuentas, ellos no tienen que amoldarse a lo que tú crees que es profundidad y filosofía y todo ese poco de basura intelectualoide. No, tú te tienes que adaptar a sus gustos, a sus necesidades y a sus estándares, al menos si quieres que alguien, aparte de tu mamá, lea lo que escribes. En consonancia con el punto anterior, parte de permitir que el lector entre en la ficción implica no atosigarlo con descripciones sumamente detalladas en cada párrafo. Esto es en particular importante porque al principio de la historia tienes que presentar eso mismo, la historia, el conflicto y el por qué el protagonista está destinado a realizar una proeza o a enfrentar una fuerza que le supera. Así que pasar demasiado tiempo describiendo una casa, una montaña o un trasfondo no deja espacio para contar lo importante. Y ese como que es el punto de todo esto, ¿no te parece? Melancolía es una película de Lars von Trier que gira alrededor de unas hermanas que deben enfrentar el fin del mundo en medio de una crisis familiar. No me malentiendas, es una película extraordinaria que yo le recomiendo a todo el mundo, siempre y cuando te saltes los primeros 10 minutos. Entiendo que pueden ser imágenes muy poéticas, muy hermosas, e incluso que dentro de cierta lectura pueden ser hasta adecuadas, pero desvían el foco de interés. Por el contrario, una gran forma de arrancar una historia es con la primera frase de la novela de los adolescentes incomprendidos por excelencia, El túnel de Ernesto Sábato. Bastará con decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María y Barney. No te pido que mutiles tu forma de escribir o que cambies tu aproximación a la obra, sino que tengas en consideración de que si tienes la ambición de publicar, de que te lean, debes pensar en la experiencia del lector y editar el texto final en consecuencia. Si algo quiero dejar en claro con este video es que el principal pecado de un escritor a la hora de escribir el primer capítulo de su historia es no ir al punto. Esto quiere decir empezar con la historia, con el conflicto, con el protagonista y el rumbo de acción que ha de tomar en lo que queda del libro, a lo cual se le debe sumar el tono y el estilo que le vas a proponer al lector. Algo así como dejar en claro las reglas que tú vas a seguir a la hora de entregar la historia. Memento, la primer gran película de Christopher Nolan, es contada en reversa. Se adelanta y retrocede en el tiempo para contarnos la historia de venganza de Leonard, quien busca a los asesinos de su esposa. El problema que Leonard tiene falta de memoria a corto plazo, así que esta narración dislocada busca generar el mismo estado de confusión que vive el propio Leonard. Pero no tienes que volverte tan experimental, basta con que hagas algo tan sencillo como dejar en claro desde el primer momento si la narración está hecha en primera o en tercera persona, el género del relato que estás contando, la atmósfera que quieres impregnarle a la historia. Todo esto debe quedar en claro desde el primer momento, pero también ocurre con ciertos elementos diferenciadores más particulares. En las últimas semanas me he estado leyendo Meridiano de Sangre de Cormac McCarthy y ya desde un primer momento nos dejan en claro que esta es una historia violenta, sangrienta, desoladora y desesperanzadora, ya no solo por las descripciones de actos horripilantes que ocurren durante los capítulos, sino por las descripciones que hace McCarthy sobre el escenario en el que transcurren: desiertos de pesadilla, ruinas de hogares desolados por la guerra, volcanes sacados de imaginaciones delirantes y sucesos que parecen tener por momentos reminiscencias bíblicas. Y todo esto gracias al vocabulario y a los recursos literarios que usa McCarthy a la hora de narrar los acontecimientos. Es una cuestión de coherencia que debes tener ya en claro desde el principio del relato, para que así el lector sepa a qué atenerse, qué esperar de lo que le estás proponiendo, sobre qué expectativas tener y cuáles no. Y no sé tú, pero esto me parece incluso un detalle de etiqueta de parte del escritor. Y bien, eso sería más o menos todo por el video de hoy. Si quieres más consejos de escritura, te recomiendo este video de aquí sobre cómo incentivar tu creatividad, el cómo convertirte en una persona verdaderamente creativa, verdaderamente artística y que tiene inclinaciones muchísimo más profundas. Una vez más, recuerda unirte al canal de Discord y sin más que decir, nos vemos. Chao, chao.